Bienvenidos una vez más a un encuentro de Es por Fe, del Ministerio Vida en la Roca, una comunidad carismática católica de Alianza. Mi nombre es Rodrigo Cabrera. La Biblia, como hemos visto, es una colección de libros, pero podemos dividirla y resumirla de la siguiente manera. Por un lado tenemos al Antiguo Testamento y por otro lado tenemos al Nuevo Testamento. Pero acá la palabra testamento no hace referencia a la disposición de bienes. Acá la palabra testamento hace referencia a alianza. Así que cuando escuches o digas o veas por algún lado por ahí, Antigua Alianza o Nueva Alianza, está bien dicho. Es un error muy común de ver o de escuchar que el Antiguo Testamento narra la historia del pueblo judío y el Nuevo Testamento narra la historia de la iglesia. Nada más lejos de la realidad, porque lo que vemos en los dos testamentos es la narración de la intervención de Dios en la vida del hombre. También vamos a ver cómo Dios se manifiesta al hombre, cómo Dios se revela al hombre. Vamos a ver quién es el hombre y para qué fue creado. Y vamos a ver cómo Dios escoge un pueblo y dirige su historia. ¿Quién es el autor de la Biblia? Nosotros sabemos que la Biblia no cayó así del cielo, ¡pum!, y se materializó. Al contrario, fue escrita por la mano del hombre. Totalmente cierto. Pero hay que saber reconocer el autor y el escritor. El autor de la Biblia es Dios. El escritor de la Biblia es el hombre. Y es por medio de su Espíritu Santo que ha inspirado al hombre a escribirnos un mensaje. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que saber que es el único libro que se lo lee con el autor al lado. Dios nos quiso decir y hoy nos quiere decir algo a través de su palabra. Para eso, Dios se valió de la vida de su colaborador, del escritor. Y en ese sentido, se valió de todo. Se valió de sus costumbres, se valió de su personalidad, se valió de la cultura del escritor, se valió del momento de vida que estaba pasando. Usó todo eso para poder darnos un mensaje. Por eso tenemos que saber que Dios no anula al hombre. Al contrario, Dios y el hombre en su totalidad hacen un equipo perfecto. El equipo perfecto de la perfección de Dios y la imperfección del hombre, porque Dios no anula al hombre, van juntos. Entonces es muy probable que cuando leamos la Biblia encontremos errores, porque el colaborador, que es el hombre, se equivoca. Esos errores son los errores de redacción. Así que cuando la leas, estate muy atento, porque lo que verdaderamente vale es el mensaje que Dios inspiró al hombre para que te escriba.